Entonces, bueno, precisamente en este mes lo que buscamos es empezar también, ¿no?, a hacer reflexión sobre todo lo que se ha venido dando, ¿no?, en torno a lo que es el diagnóstico de autismo y la atención a personas autistas. Y una de las líneas que se ha empezado a abrir o que se ha empezado ahora sí que a nombrar, ¿no?, es precisamente pues esto de lo que les decía, ¿no?, qué pasa con todas aquellas mujeres, ¿no?, que pueden estar dentro de un trastorno del espectro autista y nunca lo supieron, ¿vale? Entonces, bueno, ahí precisamente nosotros vamos viendo que pues todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer, mucha reflexión, y bueno, quisiera compartirles un poquito primero la experiencia de cómo es que yo llego también, ¿no?, a hacer este trabajo de diagnóstico, que me parece que es muy importante, ¿no?, reflexionar desde ahí, porque no hace ni, ¿qué serán?, 10 años que tengo ya haciendo diagnóstico. Todavía decíamos, pues mujeres autistas, pues no. O sea, eso es algo muy extraño, eso es algo que no tan fácilmente se puede identificar, o pues no, el autismo mayormente es una condición que se puede identificar desde una medida más amplia en poblaciones masculinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa fue mi formación en algún momento, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, conforme fui conociendo más sobre autismo, conforme fue avanzando más las investigaciones que se iban realizando, se empieza a decir, pues sí, es probable que exista un gran porcentaje de mujeres que no han sido diagnosticadas y que precisamente pues han tenido muchísimos retos a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, ya. A ver, como... ¿No se guardó? Si quieres ya le... Y le voy pasando. Ay, perdón. Ok. Entonces, bueno, esto es algo que quería yo como plantear, hablar de mujeres autistas, de esta invisibilidad que existe y también de la identidad y de la resiliencia que se ha estado como también forjando en la comunidad de mujeres autistas, ¿no? Y bueno, también la apuesta es un poco hablar sobre el autismo desde una, hablar de una mirada del espectro desde una perspectiva femenina, ¿va? Esto para mí es como de wow, o sea, amo este tema, más que nada porque precisamente me ha tocado conocer a muchas mujeres autistas que pues han hecho un trabajo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿Y por qué este tema? ¿Sí? Hay muchísimas mujeres que han estado subdiagnosticadas, ¿no? Es decir, muchas de estas mujeres cuando nacen, pues al nacer están dentro de un trastorno del espectro autista y conforme van creciendo se van enfrentando a diferentes retos que generan diferentes condiciones de tipo emocional, psicológico y psiquiátricos, ¿no? Y muchas de las veces llegan a confundirse con algunos diagnósticos que no necesariamente reflejan la realidad de la mujer autista, ¿no? Y entonces se les dan diagnósticos como depresión, ansiedad, ¿no?, trastorno límite de la personalidad, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que hay un subdiagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una caracterización del autismo masculinizado, ¿vale? Y también vemos que existe un perfil típico basado en lo que les decía, ¿no? En estos estudios masculinos en el que pues sabemos que todo lo que se sabe sobre autismo siempre estuvo realizado en poblaciones masculinas, ¿no? Y bueno, también que hay diagnósticos erróneos
que se presentan de manera frecuente. Hace rato Zen les decía que es muy importante que siempre consideremos hacer un diagnóstico diferencial, ¿se acuerdan? Y entonces cuando nosotros utilizamos la palabra diferencial es saber qué tipo de características o nomenclaturas diagnósticas existen, ¿no? Para que precisamente nosotros, que somos los especialistas, vayamos haciendo un análisis más profundo, un análisis más puntual sobre lo que va pasando con la persona conforme vamos conociendo su historia del desarrollo y todo lo que han sido los retos o oportunidades o fortalezas que tiene una persona, y ir haciendo toda una caracterización del desarrollo de la persona para poder entender qué es lo que está sucediendo con ella, ¿no? Y entonces, bueno, voy a hacer esta parte porque pues ya ahorita se los explicó, ¿no? Pero sí quisiera como ampliar, ¿no? Porque creo que una de las grandes revoluciones que se dio sobre el autismo fue empezar a decir que el autismo era un amplio espectro, ¿no? Cuando se empieza a plantear la posibilidad de que el autismo es un amplio espectro, nos habla de toda una serie de posibilidades de manifestaciones clínicas dentro del mismo autismo, ¿no? Es decir, ya les decían, el autismo es una condición del neurodesarrollo, es decir, se nace siendo autista, se vive siendo autista, y esto está presente a lo largo de todo lo que es la curva del desarrollo de la persona, ¿no? Es decir, no amanecimos un día diciendo, soy autista, ¿no? Sino que es algo que está precisamente presente desde esta parte del nacimiento, ¿no? Y entonces, por eso mismo se denomina que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿va? Y cuando nosotros hacemos diagnósticos en poblaciones adultas, pues también tenemos que revisar el neurodesarrollo, que era lo que les decía Zen, ¿no? Tenemos que hacer una entrevista, tenemos que identificar características, tenemos que empezar a reconocer cuáles son precisamente aquellas peculiaridades que pudo haber tenido una persona durante su desarrollo, ¿va? Y entonces, esto nos da la posibilidad de entender que el espectro es una amplia variedad de características conductuales, emocionales, cognitivas, etcétera, ¿va? Y eso, cuando decimos amplio espectro, empieza una revolución teórica tremenda, pues, ¿no? Porque entonces empezamos a decir, ya no podemos hablar del autismo, vamos a hablar de los autismos, es decir, empezar a pensar en el autismo desde las singularidades, es decir, no todas las personas que están en el espectro autista son iguales, ¿sí? Por lo tanto, el autismo que presenta a lo mejor Carlos no va a ser el mismo autismo que presenta Laura, ¿sí me explico? Y entonces esto es bien importante porque nos empieza a decir, claro que hay características centrales, ¿no? Que son las que hace ratito les decían, peculiaridades en la comunicación, peculiaridades en la socialización, ¿no? Perfiles de integración sensorial diferentes o diversos, ¿no? Y también esta cuestión de intereses restringidos, que ahora la comunidad autista le denomina intereses apasionantes, ¿no? Y entonces esas áreas son las que nos permiten entender que estamos hablando de autismo, ¿sí? Pero la forma en las que se van presentando las características van a ser diferentes de acuerdo a cada persona, ¿vale? Por eso hablamos de que existe toda una variedad de características, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que, como ya hace rato les decía, tenemos el perfil de los autistas hablantes y tenemos el perfil de los autistas no hablantes, ¿sí? Y eso hace que vayamos entendiendo precisamente también cuáles van a ser las necesidades de apoyo que cada persona va a tener dentro de esta condición, ¿sí? Y bueno, me regresé. Entonces, bueno, quiero empezar con mitos, ¿no? Y esto es bien importante, porque el autismo se sigue infantilizando y se sigue pensando que el autismo solo es una condición que está presente en poblaciones
infantes, ¿sí? Y de pronto los niños crecen y pareciera que el autismo desaparece, ¿vale? Y eso es algo que no podemos permitir que siga pasando, porque precisamente por eso los adultos, las adultas han pasado desapercibidos y no se han generado mayores investigaciones para saber qué pasa, ¿no? Una vez que se llega a la adultez, ¿vale? Y entonces el primer mito común es el autismo, ¿sí? Es una condición que está presente solamente en la infancia, ¿no? Y de esta surge precisamente que el autismo se nota de pequeño solamente, ¿sí? Y entonces hay esta idea de que entonces desde que están pequeñitos, pues vamos a tener como todas estas características ampliamente evidentes, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de autismo. Y ojo, hay algunos chicos que como tienen mayores habilidades, y más hablando de mujeres, pues a veces pasan desapercibidas, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, me ha tocado en mi experiencia que de pronto, voy a contar de una mujer que evalué de 60 años, que cuando ella estaba pequeñita, pues a los 3 años ya leía, ¿no? A los 2 años y medio ya hablaba, y hablaba de una forma perfecta, ¿no? Y entonces para toda la familia era como de, ¡ah, qué bonita!, ¿no? Es una niña muy simpática, muy bonita, ¿vale? Y entonces en este caso no estamos hablando de déficit, ¿sí se fijan? O sea, no estamos hablando de una chica que haya tenido dificultades o una chica que haya tenido problemas marcados, ¿sí? Sino que estamos hablando de una chica que tuvo un perfil de desarrollo con habilidades que estaban fuera de lo esperado también para su edad, pero que se veían como sobresalientes o agradables, ¿sí? Y entonces eso hace que pues empecemos a ver que si a lo mejor la persona siendo niña o niño, y más en las niñas, no hace esto, ¿vale? Como el agitar las manitas, que es lo que se conoce como movimientos estereotipados, entonces no estamos hablando de alguien que pueda ser autista, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues como no era tan evidente, como no se veían características tan marcadas, pues entonces empezaban a pasar desapercibidas, ¿va? Y vemos también otro mito común, es que las personas autistas no sienten emociones. ¿Han escuchado esto? ¿No? Pues bueno, qué bueno que no lo he escuchado, porque a veces se dice esa creencia, ¿no? De que las personas autistas no sienten. Y entonces dicen que las personas autistas por lo general no expresan emociones, o que las personas autistas no son empáticas, y que las personas autistas no se preocupan por el otro, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que esto también es centrado en un perfil mayormente masculinizado, ¿no? Por las formas relacionales que se establecen a nivel social, porque pues bueno, sabemos que a los hombres también siempre ha habido una restricción en la expresión de las emociones, ¿sí me explico? Y entonces esto también es algo que se va a lo contrario con lo que pasa con la población femenina, que las mujeres suelen ser mujeres ampliamente empáticas cuando están en un espectro autista, ¿vale? Y entonces ese es otro de los mitos que existían, y también el otro era que solo afectaba a hombres, ¿va? Y bueno, no sé si ustedes se fijaron, pero anteriormente el color que representaba la comunidad autista, ¿recuerdan cuál era? El azul, ¿sí? ¿Sí sabían esto? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué era el azul? ¿Que me puede ayudar? ¿Mande? Exactamente, ¿no? Que era como una forma de simbolizar que esta condición estaba presente mayormente en poblaciones masculinas que en poblaciones femeninas, ¿va? Pero bueno, con todas estas actualizaciones que se han venido realizando, es que ahora utilizamos otro tipo de símbolos, ¿sí? Y ya no se utiliza el color azul, sino que se utiliza precisamente, de hecho allá lo tienen si gustan voltear, que es ese, que es el símbolo del infinito, ¿va? Y el símbolo del infinito viene a reemplazar también lo que era utilizado anteriormente, como lo que era el rompecabezas, ¿no? Y se decía que, pues precisamente la idea es que teníamos que ayudarles a encajar socialmente, ¿no? Y que ellos eran una pieza también de este universo, de este contexto. Ya lo que dice la comunidad autista es de, no, o
O sea, nosotros no somos ninguna pieza que tiene que ser ajustada o que tiene que ser encajada, ¿no? Sino que somos personas con características específicas y por lo tanto se nos tiene que reconocer y aceptar como personas autistas, ¿va? Y entonces ahí empieza a haber toda esta revolución, que era lo que les decía, que surge gracias a que se empieza a hablar de un amplio espectro, ¿va? Y bueno, en ese sentido, cuando dice solo afecta a hombres, es por eso que se utilizaba el color azul y se cambia precisamente a esta gama de colores que están empezando a cambiar, ¿no? Como precisamente en la representación de un amplio espectro, ¿sí? Hace unos 2 meses también la comunidad de adultos y adultas autistas empezó a decir que el color que les representaba era el rojo, ¿no? Entonces, bueno, esto va cambiando, se va modificando y creo que es importante escuchar, ¿no? Lo que la comunidad adulta está diciendo y por qué lo están planteando, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es una parte de los mitos que también están ahí presentes. Y ¿qué es lo que sucede? Pues con estos mitos vemos que lo que se ha generado es que exista una invisibilidad hacia las mujeres que pertenecen a la comunidad autista, ¿va? Y uno de ellos pues era ¿no? Que había una línea en la que se decía que por cada 4 hombres con autismo había una mujer, ¿vale? Esto todavía está en investigación y en revisión porque, bueno, volvemos a lo mismo, no había tantas investigaciones que nos pudieran hablar de cómo era el perfil cognitivo y de desarrollo de una mujer que estaba en el espectro autista, ¿sí? Y el otro es que el diagnóstico en mujeres es más tardío, ¿va? Cuando yo empiezo a hacer este trabajo y empiezo a tener la oportunidad de realizar diagnóstico en mujeres autistas, empiezo a hacer muchísima investigación, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando yo empezaba a hacer investigación, de pronto, ¡pum!, me topaba con pared. ¿Por qué? Porque casi no había trabajos, casi no había información. Y de eso les estoy hablando de hace 5 a unos 6 años. ¿Sí me explico? O sea, tampoco es que sea tanto tiempo, ¿va? Ya ahorita podemos buscar autismo en mujeres y empieza a haber ya mayor información, se empieza a tener mayor conciencia y ya al menos empieza a nombrar, ¿vale? Pero en su momento sí había esta parte de entender que mayormente el diagnóstico llegaba en una edad más tardía, ¿va? Y entonces en la búsqueda que yo empiezo a realizar me toca dar con una psicóloga española que se llama Lola Garrote y ella hace trabajo de investigación muy interesante, ¿no? Y hay un video que ella tiene, si alguien la quiere buscar ahí en YouTube, donde ella platica de su experiencia, ¿no? Y dice cómo es que siendo una mujer que ha realizado diagnósticos casi por 24 años, llega un día una chica a su consulta, siendo ya una mujer de 20 años, le toca la puerta y le dice: Lola, vengo a hablar contigo, ¿no? Y entonces ya la recibe, la pasa, empiezan a conversar, y entonces esa niña, o bueno, esa mujer que se presenta en su consulta, era una niña que ella había evaluado cuando era pequeñita y había trabajado con ella siendo pequeñita, ¿no? Ya después crece, se dejan de ver y todo, ¿no? Pero entonces la niña crece y ella empieza a tener muchos retos en la vida, ¿no? Y entonces es muy significativo cuando la chica se siente y le dice: Lola, yo lo que quiero decirte es que te equivocaste con mi diagnóstico, ¿no? Yo soy una mujer autista, ¿sí? Tú me diste un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje y ese diagnóstico era erróneo, ¿no? Ya saben, con esa puntualidad, claridad, ¿no? Que tienen las mujeres autistas también. Y entonces Lola se queda así como de: uy, ¿no? Qué fuerte que para nosotros que somos especialistas llegue alguien también y nos diga: hey, te equivocaste, ¿no? Eso que tú sabías no era suficiente para que pudieras entender la realidad de lo que estaba pasando con mi desarrollo, ¿va? Lo que me encanta con Lola es que es una mujer muy sensible, que sabe escuchar, y ella empieza a decir: ok, me equivoqué, vamos viendo. Y entonces ella cuenta que se pone a revisar todos los diagnósticos que llegó a hacer de niñas, ¿no? Que eran mujeres que estaban
con diagnósticos de trastorno del lenguaje, y entonces empieza a hacer revisión y dice, pues claro, ¿no? Es que cuando yo hacía el diagnóstico sí me iba mucho a esta parte de ver que sí hubiera este cumplimiento de las signos de alerta que nosotros teníamos identificados en ese momento. Por ejemplo, que haga o no contacto visual, ¿no? Y esta nenita, buenísima para hacer contacto visual, ¿sí? Y entonces, pues no, ya era un asunto de decir, pues descartado, ¿no? Porque ella se hace contacto visual y lo sostiene y puede estar bien, ¿no? Y entonces empieza a hacer más búsqueda y de pronto dice, lenguaje, ¿no? Lenguaje peculiar con características que tienen que ver, por ejemplo, con ecolalia, ¿no? Peculiaridades en la prosodia, lenguaje repetitivo y estereotipado, ¿no? Descartado, ¿sí? Y entonces ella se queda como de, ¿no? Pero ve la otra parte en la que dice, no, pues es una chica que tiene un lenguaje, ¿no? Como una nenita que tiene un lenguaje subdesarrollado, ¿no? Que empieza a tener el uso de palabras elevadas para la edad, que es muy parlanchina, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo? Pues en el autismo lo que menos está presente es ser parlanchín, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer toda esta búsqueda y dice, wow, ¿no? Como a veces, ¿sí? No empezamos a entender que si tal vez no se cumple con un criterio, no quiere decir que no estemos hablando de un diagnóstico como el de autismo, ¿vale? Y entonces Lola es una mujer que, como también hace rato lo decía Zen, hace un énfasis muy fuerte en la importancia de los diagnósticos clínicos. ¿Por qué? Porque mayormente cuando hablamos de instrumentaciones, como ya les decía, pues hay un sesgo de género bien importante en las pruebas, en los test y en todos los instrumentos que se utilizan para poder elaborar un diagnóstico de autismo en población femenina, ¿sí? Y entonces eso hacía que pues todas aquellas personitas que pasaran por estos filtros, siendo mujeres, ¿qué pasaba? Se descartaba, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, eso hacía que precisamente lo que sucediera fuera que fueran invisibilizadas, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que decimos, bueno, pues entonces, ¿qué está pasando con las mujeres autistas? ¿No? Porque es que han pasado ampliamente desapercibidas, ¿sí? Porque han sido invisibilizadas, ¿va? Y entonces ahí empieza un trabajo de investigación también muy importante en el que se empieza a decir, pues sí, tenemos que empezar a hablar de género y tenemos que trabajar desde una perspectiva de género también para poder entender cómo es que la cuestión social tiene un impacto para poder hacer que las características de la población femenina pasen desapercibidas, ¿sí? Y entonces dentro de las investigaciones que se empiezan a realizar, se identifica que en las mujeres lo que pasaba es que había intereses sociales aceptados, ¿sí? Y que entonces, pues está bien, ¿no? Es una nenita, la nenita es parlanchina, habla con todo el mundo, es hasta líder, ¿no? De grupos, y es una chica muy buena para dirigir, y es líder de los scouts, ¿no? Y puede hacer un buen de cosas, y chalala, ¿no? Y entonces te quedas como de, pues era una niña ampliamente sociable, ¿no? Y esto que les estoy compartiendo es de una nena que yo evalué, ¿no? Que yo recuerdo que la familia me decía, pues es que Carla, nosotros la veíamos que llegaba a todos lados y llegaba y saludaba a todo mundo, ¿no? Y platicaba con todo mundo y podía llevar una conversación tranquilamente, pero eso sí, no se callaba, ¿no? Eso sí, no respetaba turnos para hablar. Eso sí, de pronto no respetaba límites físicos. ¿Sí me explico? Pero decían, pero pues era bien simpático porque bueno, pues a veces así pasa con las mujeres, ¿no? Y entonces es donde empezamos a decir, bueno, sí, pero ahí están ya las características peculiares. ¿Sí me explico? Y entonces sí es hábil socialmente y puede llegar a ser líder, ¿no? Pero como es líder, le gusta que las cosas pasen como ella quiere, ¿no? Y cuando eso no pasaba, ¡pum!, estallaba emocionalmente. Pero bueno, que no le pasa eso a las mujeres, porque bueno, las mujeres cuando las cosas no salen como ellas esperan,
pues se frustran, ¿no? Y como las mujeres se frustran, pues lloran, ¿no? Y entonces empieza a haber toda esta parte de ese tipo de reflexiones que hacen que se pase desapercibido y por lo tanto se normalice, ¿sí? Esto que les estoy contando también, hay un manual muy bonito que se llama Mujeres ASPI, ¿no? Que ustedes lo pueden buscar, y ahí hay muchísimas relatorías de experiencias de mujeres que viven con autismo, ¿va? Y bueno, la otra es que de pronto decían, ay no, pero es que luego yo la veía que pues era bien buena, ¿no? Socializando, pero fíjate que tiene una primita con la que se la lleva muy bien y esa primita también es muy hábil socialmente, ¿no? Y entonces la primita, que es muy hábil socialmente, es de las que llega a una fiesta y hace y deshace, ¿no? Y mi hija siempre ha estado detrás de esta chica, ¿no? Y entonces una herramienta o recurso que han tenido las mujeres autistas es la observación y la imitación, ¿vale? Y entonces algo que pasa con las mujeres autistas es que siempre, muchas de ellas cuentan en sus experiencias que han sido adoptadas. ¿Por quién? Por otra compañera, por un grupito de amigas. Y entonces, ¿cómo las adoptan? ¿Sí? La chica autista en ese grupo empieza a observar y después empieza a imitar, ¿vale? Pero luego me ha tocado hacer entrevistas de diagnóstico cuando he tenido la fortuna de entrevistar a amigas de la primaria, y las amigas de la primaria me decían, ¿no? No, pues sí, según ella era muy sociable, pero luego llegaba y saludaba y decía, hola, ¿cómo estás? Y se iba, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces decían, tipo, nos parecía gracioso, pues, ¿no? Pero no lo veíamos como una situación problemática, ¿sí? Y entonces eso, pues, precisamente iba haciendo que, pues, fueran desarrollando lo que se conoce como herramientas adaptativas para el enfrentamiento social, ¿va? Y bueno, entonces, eso nos lleva precisamente a otra parte que ya hace rato les contaba, ¿no? Que es la hiperempatía. En las mujeres autistas pasa algo bien curioso. Muchas de ellas lo emocional lo viven de una forma muy intensa, ¿sí? Y a veces en situaciones en las que identifican injusticias, identifican situaciones en las que creen que no hay claridad, que no hay compromiso o que no se están respetando reglas y acuerdos, llegan a tener una emoción muy intensa, muy fuerte, y entonces eso les afecta muchísimo emocionalmente, ¿sí? Y por eso después, conforme van avanzando y van creciendo, hay mayores retos sociales, y aparte, socialmente sabemos que la mentira, el engaño, ¿no? O sea, como todas estas cosas son cosas de todos los días, ¿sí? Y entonces muchas de ellas a veces están en un trabajo en el que de pronto ven que alguna compañera no está respetando un acuerdo, y entonces es como de, pero ¿por qué está pasando eso, no? Y entonces eso me frustra y eso me genera mucha irritación emocional, pero ¿qué pasa? Pues que yo estallo y puedo empezar a ser una persona que exija, ¿no? Que eso se pueda cumplir, y de pronto pasan más por personas que son ampliamente exigentes, ¿no? Pero que también esta parte emocional pues tiene un impacto bien importante, ¿va? Y también pasa que de pronto hay quienes me comparten, Carla, pero luego también de pronto me pasa que yo veo que a una compañera le pasa una situación terrible y que tal vez no es tan cercana a mí, y yo la puedo ver llorar y yo siento esa emoción que ella está experimentando, ¿vale? Y esa emoción, yo cuando la estoy sintiendo, pues llega un momento en el que termino también desbordándome emocionalmente y agotada emocionalmente al ver que la persona le está pasando mal, ¿sí? Hay quienes de pronto me dicen, Carla, es que ¿sabes qué? Yo amo a mi mascota, ¿no? Recuerdo mucho a una chica que me decía, mira, a mí que no me falte mi Shaggy, porque si me falta mi Shaggy, yo no puedo con la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque había un afecto muy fuerte precisamente hacia lo que son mascotas, ¿no? Y eso es algo que también pues ahí se va marcando, ¿no? Como esa empatía que llegan a sentir o experimentar ante situaciones que van identificando en la cotidianidad, ¿no? Otra chica que también me tocó conocer, ella estaba en los movimientos de activismo feminismo, del feminismo, y entonces me recuerdo que ella me decía, Carla, yo ya no pude, ¿no? Porque cada que yo estaba aproximada a una mujer que sufría violencia, para mí era desgarrante,
¿no? Y terminaba súper agotada y al día siguiente estaba cero energía. ¿Por qué? Porque eso no era solamente el decir, ok, entiendo la situación, pero sé que eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Y sí entiendo tu dolor, pero no me dejo afectar por esa emoción, ¿vale? Y con ella sí pasaba eso y pues terminaba generando precisamente esa parte, ¿no? ¿Y a qué lleva? Pues que hay esta línea de que se manifiesta un agotamiento emocional, ¿sí? Y entonces tienen crisis que pueden ser tanto externas como internas, que es lo que no sé si han escuchado en redes que se llama el famoso meltdown, ¿no? O el famoso shutdown, ¿no? El meltdown es cuando es hacia afuera y entonces parece que es como un volcán en erupción, lloran, gritan, destruyen, ¿no? Y es emocionalmente intenso por el nivel de energía que están poniendo ahí, ¿va? Y también el otro, digo, ese, voy a hacer una puntualización ahí, al ser evidente y observable, pues se identifica, ¿no? Y decimos, ¡ay! Esta chava, ¿no? Es bien intensa, le cuesta trabajo regular sus emociones, parece que está haciendo un berrinche por nada, ¿sí? Porque estas situaciones se pueden presentar precisamente cuando las cosas no pasan como ya se esperan, por una cuestión de flexibilidad cognitiva, ¿no? Y pueden desencadenar en una frustración emocional muy importante, ¿va? O lo que era el shutdown, que es lo que se llama las crisis internas, donde precisamente la mujer autista pareciera que tiene como un apagón emocional. Y entonces, ¡pum!, cero energía y entran en un mutismo, a veces absoluto, en el que no pueden hablar, no pueden decir nada, no pueden expresar lo que está pasando. Y entonces afuera les empiezan a decir, ¿pero qué tienes? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué estás sintiendo? Por favor, explícame. Y de verdad no pueden. No es porque sea un capricho, sino porque es tanto lo que están sintiendo que no saben qué hacer con eso y las palabras no salen, ¿va? Y entonces esto va muy acompañado precisamente de lo que también se conoce como los mutismos selectivos, ¿va? Entonces, bueno, con todo esto, lo que yo les platicaba hace ratito es que también se empieza a reconocer que una de las grandes estrategias que han utilizado las mujeres autistas es el famoso masking, ¿no? ¿Se han oído hablar del masking? ¿Sí? ¿Quiere decirme qué es el masking, compañerita? Exactamente, ¿no? No porque lo comprenda o no porque me quede claro que así tiene que ser, sino simplemente por imitación, ¿va? Ajá. Pero entonces socialmente puede ser que digas, bueno, pues lo hace, ¿no? O sea, pues yo veo que sí, pues sí resuelve problemas, a lo mejor no tan bien, pero lo intenta, ¿no? Y entonces el camuflaje precisamente es lo que hace que de pronto, ¡fum!, como una máscara, ¿no? Y entonces recuerdo mucho a una chica que me tocó, que me invitó, ella es rapera, ella es autista, y me dice, Carla, vente, quiero que vayas a una de mis presentaciones, quiero que estés ahí, ¿no? Dice, pero cuando llegues, no te vayas a asustar, dice, porque me voy a poner en el papel de la mujer rapera, ¿no? Y entonces sí, o sea, tú la ves por fuera y es una chica que le cuesta mucho aproximarse a la gente, ¿no? Que le cuesta mucho conversar, que de pronto tiene retos para poder compartir emociones, ¿no? Pero cuando yo la vi en el escenario, dije, ¿qué ondas, no? O sea, pareciera que se hubiera puesto el chip realmente de, ¿no?, la mujer rapera, ¿no? Y se convirtió en la más poderosa, empezó a cantar, empezó a lanzar consignas, ¿no? Y ella superpuesta en su papel y se baja del escenario así, literal. Toca el piso, baja del escenario y ¡pum!, ¿no? La gente se le quería acercar y ella así como de ¡pum!, no quiero, y se volvió a aislar socialmente. ¿Sí me explico? Y entonces a eso nos referimos con el camuflaje. Pero entonces si una persona ve a esta chava, a esta morra, en el escenario, rapeando, y de pronto le decimos, ¿es autista? ¿Ustedes qué creen que pensarían? Pues no,
¿cómo va a ser autista? Vela, se está desenvolviendo bien chido, ¿no? Ve cómo prende a la gente, ve cómo hace todo esto, ¿no? Pero, precisamente, porque eso es el camuflaje, que hace que estratégicamente pongan en juego todas las herramientas que han ido aprendiendo para poder enfrentar situaciones sociales, ¿no? Y eso hace que, de pronto, a la mirada del otro, digan, no, claro que tú no puedes ser autista. ¿Por qué? Porque tú sí miras a los ojos, porque tú sí socializas, porque tú sí hablas, porque yo no te he visto que te mezcas, no, porque yo no he visto que esto, ¿no? Y entonces, ¡pum!, empezar a, otra vez, invalidar las experiencias que ellas tienen, ¿va? Y bueno, también quiero poner un pequeño ejemplo, porque también me ha tocado leer investigaciones en las que dicen que muchas mujeres autistas son muy buenas con trabajos con la mano, que tienen que ver con la cuestión de la creación, y que hay quienes les gustan mucho el tejer, el hacer actividades que pueden ser muy repetitivas y con movimientos también de manos, porque precisamente a través de esto es que empiezan a hacer los movimientos estereotipados, ¿sí? Y entonces hay una chica que yo conocí que ella teje súper hermoso, ¿no? Y entonces tú la ves que a veces está platicando y está haciendo movimientos como de que está tejiendo, ¿va? Pero entonces pues tú ves eso y dices, pues está imaginando que está tejiendo, ¿no? Pero lo que ella está haciendo es un movimiento repetitivo y estereotipado, ¿no? Que está encubriendo con una actividad aceptada socialmente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿eso qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que genera? Pues que entonces las consecuencias son que se pueden presentar cuadros de ansiedad, de depresión y a veces en grados más fuertes es que pueden llegar a intentos o ideaciones suicidas, ¿no? O incluso al mismo suicidio. ¿Por qué? Porque a veces la realidad termina abrumándoles y más porque no se les reconoce los retos o las necesidades que están presentando en un momento específico de su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que algo que a mí me ha impresionado mucho es que sí, efectivamente, estamos teniendo muchos diagnósticos después de los 30 años. Y muchas mujeres se están acercando a los especialistas, a los y a las especialistas, porque de pronto dicen, no, ya no pude con esto. No, yo estaba en mi trabajo y de pronto me iba muy bien, pero luego de pronto empecé a tener dificultades con mis compañeras y no entendía qué estaba pasando socialmente y entonces puedo ser muy buena con mi trabajo, pero esto ya me está sobrepasando, ¿no? Y pum, truenan. Y entonces esos truenes es como de, ¿por qué está pasando, no? ¿Qué es lo que me está haciendo que yo no pueda participar tranquilamente en un espacio de trabajo como mis demás compañeras, ¿no? Y por qué después de un trabajo me siento agotada, pero no como un agotamiento que pudiera tener cualquier persona, sino es un agotamiento que me hace experimentar dolores musculares, ¿no? Me hace experimentar una hipersensibilidad a veces auditiva. Hay quienes tienen hipersensibilidad sensorial y que si los tocas poquito es como de, no me toques, ¿no? Porque es muy molesto. Y digo, son posibilidades porque también podemos tener lo contrario, acuérdense, ¿no? Pero bueno, eso nos va dando la pauta de entender que pues esta parte de que exista todo esto, pues sí tiene un impacto en la identidad y en la salud mental, ¿no? Y yo recuerdo mucho un video que me encanta, no sé si lo conozcan, de Ernesto Reaño, que él tiene un video que dice, es usted autista, felicidades, ¿no? Y entonces un día con una chica muy maravillosa que a mí me toca evaluar, ella me dice, Carla, por favor, por cuando me entregues el diagnóstico, dime, usted es autista, felicidades, ¿no? Y entonces yo así como de, ay, no inventes, ¿en serio? Y me dice, sí, dice, porque para mí sí es felicidad, ¿no? Porque para mí sí ha sido un descubrirme y entender cómo es que funciona mi cuerpo, cómo es que funciona mi cerebro, cómo es que yo sí socializo, cómo es que yo sí tengo intereses apasionantes que me han llevado a lograr cosas y a veces no, cómo es que yo tengo a veces situaciones en las que me frustro ampliamente, pero ahora entiendo el porqué, y el decirle a las personas que conviven conmigo que eso me pasa, me ha ayudado a que me acepten, me comprendan, y entonces busquemos formas respetuosas para que yo pueda ser parte de un contexto, ¿no? Y entonces eso es
muy bonito porque es empezar a entender que los diagnósticos a lo que nos ayudan es a dignificar experiencias, ¿no? Cuando yo hago un diagnóstico, por lo general ando tardando hasta 3, 4 meses cuando son adultas y adultos, ¿no? Y cuando son mujeres a veces me tardo más, porque conforme vamos haciendo el diagnóstico, vamos revisando cada una de las áreas que están impactadas en el autismo y vamos recurriendo a experiencias, ¿no? Y conforme vamos nombrando esas experiencias y le vamos poniendo un nombre a eso que les pasa, pues entonces muchas mujeres me empiezan a decir, Carla, ahora entiendo, ¿no? Eso me pasaba por esto, ya vi que sí hay frecuencia, ya vi que eso me pasaba desde chiquita y conforme fui creciendo, seguía pasando pero de formas diferentes. Ah, ok, ¿no? Y entonces ahora decimos, autismo es identidad, ¿no? Autismo nos permite comprender y ser sensibles a las experiencias que muchas mujeres han tenido a lo largo de su vida y que lamentablemente han sido comprendidas de una manera muy crítica y muy fuerte como mujeres que son difíciles, mujeres que son muy emocionales, ¿no? Mujeres que no les gusta para nada los cambios, chalala, ¿va? Y entonces esta parte sí quisiera dejarlo ahí, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta que el no tener un diagnóstico oportuno sí tiene un impacto importante en la salud mental y por lo tanto en la identidad de la persona, ¿sí? Y entonces, bueno, esta parte que yo ahorita les comentaba, nada más lo voy a decir así rápido, ¿no? Para que lo tengamos presente. Que ya ven que yo les decía, ¿no? Tenemos el ciclo vital en las mujeres autistas, ¿no? Y entonces, otra vez, se tiene que revisar desde la infancia para poder identificar qué características estaban presentes, ¿no? Y entonces yo ahorita les hablaba de la niña parlanchina, pero también tenemos el otro lado de las niñas que son súper calladitas y que como siempre estaban sentaditas, ¿no? Y no daban problemas, pues pasaban desapercibidas, ¿no? Y que incluso eran muy buenas académicamente y tenían un buen rendimiento escolar, ¿no? Y bueno, pero después, ¿qué creen? Llega la adolescencia, los cambios hormonales, ¿no? Y entonces en las mujeres autistas se ha identificado que es en la adolescencia donde hay como un quiebre, ¿no? Social, emocional muy importante, en el que tienen crisis de identidad muy importantes y es ahí donde muchas mamás actualmente se acercan buscando diagnósticos de autismo, ¿no? Y voy a hacer un pequeño paréntesis, pero luego pasó también que en pandemia, ¿no? Como todas estuvimos en casa y estuvimos bien tranquilos, muchas personas autistas fueron felices, ¿eh? Y era como de, wow, esta es la maravilla eterna, ¿no? Y entonces cuando regresamos, que empezamos a regresar a la famosa normalidad, ¿no? Muchas mujeres empezaron a tronar emocionalmente y empezaron a tener crisis de ansiedad en las escuelas, ¿no? Pero eran crisis de ansiedad muy fuertes, muy marcadas, ¿no? Muy significativas, que tenían un componente social, que tenían un componente sensorial, ¿no? Porque, ojo, muchas personas pueden tener ansiedad, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que revisar era cuál era el componente que estaba generando estas crisis, ¿no? Y entonces es ahí donde decimos, híjole, pues sí, ¿no? Ahora sabemos que pues estos componentes nos pueden hablar de un diagnóstico de autismo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la adolescencia es donde mayormente las mujeres reciben los diagnósticos en estos momentos, ¿va? Porque ya como tenemos esa información, ya muchas mamis y papis empiezan a ser muy atentos a lo que se empieza a decir sobre autismo en mujeres y de pronto ya dicen, ay, no. Entonces esto que te veía tan normal no es dentro de la curva esperada del desarrollo, ¿no? Porque digo, tampoco es que sea normal, ¿no? Sino que se vuelve peculiar o diferente, ¿sí? Y eso, bueno, pues sí es algo bien importante, ¿no? Y en la adultez, pues, ¿qué pasa, no? Que ya caen en una línea más fuerte, con el famoso burnout, ¿sí? Sí sabemos qué es el burnout, ¿verdad? Lo hemos escuchado en ambientes laborales, donde hay un desgaste físico y emocional bien cañón, que tiene un impacto en la salud mental muy importante, ¿no? Y el burnout autista también está presente, ¿no? Que otra vez, aquí lo que tenemos que revisar mucho es qué impacto está teniendo en la
comunicación, en la socialización y en la forma en la que está integrando sensorialmente los diversos estímulos del exterior, ¿va? Para poder entender qué está pasando con ese desgaste, ¿vale? Hubo una chica que me tocó evaluar en Puebla, me buscan, ¿no? Y me dicen, oye Carla, necesitamos que nos ayudes a hacer una evaluación porque pues ya no sabemos qué hacer, ¿no? X está muy mal y entonces de pronto de ser una persona que podía salir a trabajar y demás, ya no quiere salir de casa, es más, no quiere ni salir de su cuarto, ¿sí? Y entonces le decía, ¿y cómo está ella? Dice, pues todo el día está acostadita en su cama y todo el día dice que se siente muy cansada y dice que tiene energía cero y dice que su cerebro está como apagado, ¿no? Y como que no puede organizarse bien mentalmente, ¿no? ¿Sí me explico? Ojo, eso es un burnout, ¿no? Y entonces me decía la señora, dice, pero luego pasó que el vecino se puso a construir su casa. Dice, y no era el vecino inmediato, era el vecino que vivía en el piso de abajo, ¿no? Pero cada que martillaba, dice, pues sí lo escuchaba, pero no era tan intenso para nosotros, pero para ella era como que se agarraran el martillo y le estuvieran pegando en su cabecita, ¿no? Dice, y un día se paró y agarró un vidrio, no, un cristal o un envase, no recuerdo, dice, y quiere bajar a casi darle de golpes a la persona que estaba haciendo eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque fue demasiado. Su cuerpo ya no estaba procesando todo eso, ¿sí? Sus sentidos, ¿no? Su sistema nervioso ya no estaba procesando todo eso y ¡pum!, truena. ¿Sí me explico? Y entonces eso es un burnout que estamos identificando, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y decimos, bueno, pues sí, ya sabemos que está esto, ¿no? Que es un problema social importante, que tenemos que empezar a nombrar, que tenemos que empezar a identificar, y tenemos que decir que sí, que las mujeres autistas existen, ¿no? Y ellas, la comunidad de mujeres, dicen, y resistimos, ¿no? ¿Por qué? Porque neta, vean todo lo que hemos vivido y vean todo lo que hemos logrado, ¿no? Pero a base y a costa de mi propia estabilidad, ¿no? Y entonces ahora decimos, pues, ¿qué toca? Y esto es bien bonito porque muchas mujeres adultas le están entrando al trabajo de investigación. Y hay muchas activistas autistas que están haciendo un trabajo impresionante. Ya hace ratito Zen les comentaba de Alita, que es una mujer que tanto ella como yo queremos muchísimo, ¿sí? Que tiene una página que se llama Historias Cotidianas, por si quieren seguirla, ¿no? Y esa mujer es maravillosa, ¿no? Gracias a ella es que muchas mujeres buscan sus diagnósticos, ¿no? Y empiezan a entender, ¿sí? Otra es Sara Codina, que ella tiene una página en Instagram que se llama Mujer y Autista, ¿no? Y entonces ahí ella empieza a hacer muchísima reflexión, muchísima difusión sobre lo que pasa en el autismo en mujeres, ¿va? Otra es doctora neurodivergente, que también a raíz, y voy a hacer ese paréntesis, hace rato se lo decía, que a raíz del diagnóstico de su hija, es que ella entiende que también es una mujer autista. ¿Sí se acuerdan que lo comentaban hace ratito, no? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el autismo tiene un componente genético, ¿sí? ¿Cuál? Todavía no sabemos cuál es el gen, pero sabemos que hay un grado de herencia que existe ahí, muy importante para que esto se pueda presentar también en otro miembro de la familia, ¿vale? Y entonces todo esto pues va haciendo, pues, ¿no?, que empiece a haber todo un movimiento social muy importante. Hay otra compañera que tiene una revista, nada más ahorita no recuerdo el nombre de la chica, que tiene una revista que se llama AustiBlog, ¿no? Maravillosa esa revista, búsquenla. Tiene actualizaciones sobre autismo muy importantes y también relata experiencias de personas que están en el espectro, que bueno, aquí no lo estamos tocando, pero también hay investigaciones ya sobre personas trans que son autistas, ¿no? Y que también ahí hay todo un tema de investigación bien interesante, ¿no? Que debimos de haber presentado algo de eso siempre, ¿no? Ese tema. Y entonces ahí se empieza a hacer un trabajo muy importante de reflexión y de investigación para que ustedes, si quieren buscarlo, lo puedan empezar a conocer, ¿no? Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque gracias a esa divulgación que están haciendo estas compañeras autistas, es que ahora sabemos más sobre el autismo en mujeres, porque ellas se están aproximando a personas que hacen investigación y que, ojo, son mujeres y son autistas, ¿no? Y entonces ahora decimos, hablemos de autismo en primera persona.
No porque los que son aliados o aliadas del autismo no puedan participar, no, sino porque también es importante que se parta de las experiencias que nosotras y nosotros estamos viviendo, hablando de el género femenino y el género masculino, ¿no? Entonces, todo esto ya nos da la pauta de decir, bueno, pues ahora ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que empezar a trabajar en la actualización de las herramientas para el diagnóstico. Ya hace ratito también les presentaban el ADOS, ¿sí? El ADOS es lo que se reconoce como el instrumento por excelencia para el diagnóstico de autismo, junto con lo que es la ADR, ¿no? Pero también sabemos que en esos instrumentos hay un sesgo de género importante y que a veces algunas mujeres pueden pasar en estos instrumentos como negativos autismo cuando sí es autismo. ¿Sí me explico? Porque los indicadores de análisis pues no están dando a las características de la población femenina, ¿sí? Por eso es que después surge un filtro que se conoce como el CAT-Q y ojo, son filtros, ¿va? No herramientas finales para el diagnóstico, todos son instrumentos de apoyo. Lo que es importante es acercarse a un especialista que tenga experiencia y nos pueda ayudar a hacer un diagnóstico desde una perspectiva clínica, porque ojo, los instrumentos no lo son todo, ¿sí? Porque también eso es lo que ha venido pasando, que, digo, acceder a un diagnóstico también es un problema social, ¿eh? ¿Sí? Ya lo oyeron hace rato. Llegar a un diagnóstico en una institución pública puede tomar un tiempo importante, ¿no? Pero si nos acercamos a instituciones privadas, ¿qué pasa? El costo es súper elevado, ¿va? Y entonces pareciera que el diagnóstico es un privilegio, ¿va? ¿Y qué está pasando? Que pues ahora muchas personas, al saber que hay algo que se llama autismo y que hay algo que se llama autismo en mujeres, empiezan a utilizar el famoso término de autodiagnóstico, ¿sí? Es decir, se empiezan a reconocer como mujeres que son parte de la comunidad autista, ¿va? Y digo, yo esa parte no la cuestiono, ¿vale? Lo que sí creo que es importante que si sospechamos de que podemos estar dentro de un trastorno del espectro autista, es importante acercarse a un especialista que tenga experiencia, ¿va? Y que tenga experiencia también con mujeres que están dentro del espectro, ¿vale? Y que, ojo, que no crea el especialista que con solo aplicar el ADR o el ADOS o el CAT-Q, que era el que les decía ahorita, que es el de camuflaje autista, con eso es suficiente para un diagnóstico, ¿va? Digo, yo los utilizo, pero siempre digo, son instrumentos de apoyo, ¿va? Y ya después yo hago todo un análisis de todo lo que hago de la revisión clínica y yo siempre me siento como una investigadora, ¿no? Que estoy haciendo como esta parte de una exploración arqueológica en la que me voy ahora sí que a rascar a los momentos de la vida de la persona más profundos, pues, ¿no? Para poder entender qué está pasando. Y ojo, me voy a la experiencia de la persona que vive con esta condición e invito a las personas que han estado a lo largo de su vida de esta persona para que me compartan también su visión de lo que fueron observando en el desarrollo de esta persona. Y ojo, nunca les permito ni juicios, ni situaciones en las que se cuestione, ¿no? La calidad o calidez de la persona, etcétera, ¿va? Porque todo siempre está orientado en ser muy puntuales en relación a lo que observamos y que pueda ayudarnos a sostener un diagnóstico de autismo, ¿vale? Entonces sí, seguimos trabajando, seguimos haciendo estas peticiones a las y a los que hacen investigación, en que se realicen filtros, que empiecen a considerar filtros, instrumentos, manuales, todo, que empiecen a considerar la identidad de las mujeres autistas, ¿va? Y el otro es que también seguimos hablando, reflexionando sobre la importancia de visibilizar las experiencias de las mujeres autistas, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy bonito porque siempre hay que darles voz, siempre hay que escucharlas, ¿no? Siempre hay que saber qué está pasando. Yo sí les invito a que sigan algunas de las compañeras que han hecho mucho trabajo de difusión y que precisamente vayamos escuchando lo que aportan y que eso después nos vayamos a buscar artículos de investigación que puedan sostener lo que ellas están diciendo y poder tener un sentido más amplio de la información que estamos teniendo actualmente, ¿no? Y bueno, que va esta parte de visibilizar y escuchar a las mujeres autistas, ¿no? Entonces, bueno, mis preguntas que yo voy a dejar ahí, ¿no? Y que siempre me las llevo como acá, en el corazón, es ¿cuántas mujeres siguen sin diagnóstico?
¿no? ¿Cuántas mujeres siguen pasando por situaciones emocionales muy fuertes que ponen en riesgo su salud mental y que son mujeres que están dentro del espectro autista y no han sido identificadas? ¿Vale? Y eso es algo que creo que tenemos que seguir trabajando, los y las que estamos ahí, ¿no? En el acompañamiento. Incluso las compañeras autistas dicen, no podemos dejar a las que todavía no son nombradas. Tenemos que seguir trabajando para jalarlas, para que sean parte, ¿no? De esta, ahora sí que de este derecho de tener un diagnóstico, ¿sí? Y la otra es que sí sería importante empezar a considerar, ¿no?, el hecho de difundir y decir, oigan, ¿qué creen? Hay mujeres autistas también, ¿no? ¿Y qué creen? Hay mujeres autistas que pueden estar casadas, pueden tener hijos, pueden tener trabajo, ¿no? Y también hay mujeres autistas que tal vez tengan mayores retos y pues no han sido identificadas porque siempre ha sido una chica muy callada, muy reservada y parece que no da problema. ¿Sí me explico? Entonces todo esto es importante empezarlo a nombrar, empezar a visibilizarlo para que empecemos a generar una mejor conciencia y que entendamos ahora sí que cuando decimos autismo de amplio espectro, también nos referimos a esto, al autismo en las mujeres, ¿vale? Gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puedo responder, ¿va? Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? ¿Quieres pasar? Para que se escuche, ¿no? ¿Me ayudan? Para que se pueda escuchar. Tengo varias preguntas, de hecho. Mencionaba el caso de una chica que fue diagnosticada con TEL y después de años resultó que era autismo. Sí. Si se deriva a un chico o chica a diagnóstico diferencial, en caso contrario, que se descarte autismo, ¿se le da algún otro diagnóstico? Sí, se supone que, o sea, a veces es bien complejo, ¿eh? O sea, hacer diagnóstico es muy complejo. A veces nos ha tocado, y lo digo yo también, ¿no?, en el que les digo a las familias, ¿sabes qué? No vamos a cerrar el diagnóstico. ¿Cuáles son las sospechas? Estas. Por ahí nos vamos a ir, pero vamos a hacer tal intervención, tal intervención, tal intervención, y después de un tiempo vamos a volver a valorar. Porque también creo que hay que empezar a entender que el diagnóstico no es un día de una sesión de venir, siéntate, contéstame estas preguntas y se acabó el asunto, ¿no? A mí me tocó hacer un diagnóstico de una chica que casi duramos 2 años en terapia porque muchas cosas me confundían, ¿no? Y hasta hace poquito cerramos el diagnóstico. Y las dos nos quedamos tan tranquilas con la conclusión diagnóstica, y también el psiquiatra que la atendía estuvo participando, y también el psiquiatra se quedó tan tranquilo con el diagnóstico que dijimos, ay, ya, ahora sí ya entendemos, ¿no? Y eso es, por eso decía, diagnóstico también es algo que nos permite accionar para la identidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Sí, todas y todos los profesionistas que trabajamos con autismo tenemos que conocer del neurodesarrollo, ¿va? Y digo, para los que trabajan en la infancia, pues eso es lo básico, ¿no? Pero ya los que nos atrevemos a irnos hacia la adultez, ¿qué creen? También tenemos que conocer sobre trastornos de la personalidad, ¿no? Y entonces, ¡boom!, se vuelve un boom bien tremendo de trabajo en el que tenemos que hacer una reflexión bien importante también de personalidad. ¿Por qué? Porque ya crecieron, porque ya vivieron experiencias que formaron su identidad, chalala, ¿no? Y entonces tuvieron un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, porque tienen conductas repetitivas, ¿no? Y vamos ahí, ¿no? Rascando, y al final, algo que ella y yo acordamos en su momento fue decir, no es que estemos buscando y aferrándonos al diagnóstico de autismo. Lo que queremos es entender qué está pasando con mi vida y entonces empezar a ponerle nombre a las experiencias que he tenido, entenderlas y ver formas diferentes de poderlas enfrentar de una manera digna y de una manera respetuosa a mi propia experiencia, ¿va? Y entonces por eso ya después fue el acuerdo yo llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? O sea, no me queda claro esto, pero identifico tal, la. Creo que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí me explico? Pero teníamos una línea de base de donde íbamos a partir, porque eso es un diagnóstico también. El poder hacer un análisis, ¿no?, de las características del desarrollo
identificarlas, nombrarlas, ponerlas ahí y tenerlas como observables para seguir trabajando hacia el futuro. ¿Sí me explico? Y ver qué pasa con eso que nosotros observamos. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en el caso de esta niña con TEL, ¿no? Como los TEL y los TEA tienen características así, ¿no? Yo les llamo como hermanitos del desarrollo, como lo pasa con el TDA, ¿no? Que también tienen características muy, muy similares, ¿no? Y que entonces a veces los diagnósticos se vuelven muy complejos, ¿vale? Pero también a veces recurrimos a otros instrumentos, a otras valoraciones, ¿no? Y hacemos un análisis más amplio, ¿va? ¿Otra pregunta? La segunda es si el diagnóstico para mujeres tiene la misma lista de espera que el diagnóstico en la infancia. Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿verdad, Vicente? Porque es que no es el tema que tenga más la lista, sea más la lista de espera. Cuando yo llegué, junto con Zen, en su momento que empezamos con el diagnóstico de autismo, porque pues no había, ¿verdad? Casi. Entonces, me atrevo a decir que fuimos de las pioneras ahí en Zapopan, ¿no? De empezar a hacer autismo y las dos siempre era como de, ay, ¿no? Ayúdame a observar, ¿no? Porque necesito que alguien más me diga qué ondas con esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy observando? ¿Cómo lo puedo entender? Y entonces la lista no era tan grande, pero ahorita ha crecido impresionantemente. Estoy contenta por eso, ¿no? Me preocupa, sí, como también la lista de los pequeñitos, porque sabemos que el tiempo corre, ¿no? Pero bueno, sabemos también que pues hay todo un, ¿cómo decirlo? Como toda esta parte de entender que pues las instituciones públicas van haciendo su trabajo poco a poco, ¿no? Conforme también se ha empezado a hacer una exigencia social muy importante de la existencia de estos espacios, ¿no? Pero ¿qué pasa con la lista de adultos? Y no sé si también en Cádiz pasa lo mismo, pero acá en Zapopan lo que pasaba es que íbamos alternando, ¿no? Y entonces, conforme trabajábamos unos días con la infancia y la adolescencia, otro día agarrábamos adultos. Pero yo cuando agarraba adultos, a veces me tardaba un mes, a veces me tardaba mes y medio, a veces me tardaba 2 meses y yo le decía a mi jefe, oye jefe, pues espérame, ¿no? Porque mira, aquí estoy como atoradita en esto, ¿no? Y entonces era hacer todo ese trabajo, ¿vale? Y por eso también a veces la lista de hombres, de mujeres, se iba haciendo también más lenta. ¿Por qué? Porque también es un trabajo de cuidado, ¿no? Y quiero decirlo y lo voy a decir como con esa confianza y compromiso, porque también aquí está Zen, y fue mi compañera y sé que también hizo un trabajo impresionante en Cádiz, que los y las que hacemos diagnóstico en estos centros, lo hacemos, pero de verdad de corazón, y cuidamos mucho todo lo que estamos haciendo, ¿va? ¿Se pasa lo mismo acá? De nada. Mira, justo como les mencionaba Carla, empezamos desde Zapopan, tuve la oportunidad también de estar en Guadalajara, y pues bueno, la lista de espera es algo que crece todos los días a toda hora. Como decía Carla, da gusto, porque independientemente de que no sea TEA, existe un profesional de la salud que brinda una valoración y orienta. Y entonces a lo mejor si es un TEL y la deriva a terapia de lenguaje, y que la verdad es que es muy bondadoso. O sea, no solo tiene centros de autismo, también tiene centros de atención psicopedagógicos, también tiene Sea Mi Vida, que es un centro recreativo para personas con discapacidad. Entonces la intención es que si no es autismo, pues bueno, argumentar por qué no lo es en este momento. Porque también algo que mencionó Carla es muy cierto, hay que tener paciencia. O sea, y más con los pequeños, porque a veces el diagnóstico no es muy claro. Entonces, como profesionales que nos dedicamos al diagnóstico, es muy importante también tener los pies en la tierra y ser muy claros con los papás y decirles, ¿sabes qué? En este momento, tu hijo presenta desfase en el desarrollo en estas áreas y necesita esta intervención. Nos vemos en 6 meses o en 1 año. Pero la intención es no soltarlos y que ellos inicien con el tratamiento, ¿no? En Guadalajara, lo que hacíamos es respetar la lista y tal cual en el orden que se anotaron se atendía, porque justo yo le decía también a mis jefes que pues bueno, la misma necesidad de la mamá del chico de 3 años, pues tiene también la adulta de 40, ¿no? Entonces era conforme se anotaban en la lista. Sin embargo, nosotros, al igual que en Zapopan, teníamos 2 turnos. Entonces había momentos en donde
la misma naturaleza de la lista daba a más pequeñitos por la mañana a veces o viceversa, más adultos por la mañana que en la tarde, pero la intención era que sí tuvieran la valoración diagnóstica a un precio pues accesible, porque 500 pesos comparados con 3,000 hasta los 10,000, pues es un gran esfuerzo que hacen los gobiernos municipales y ahora también el Estado por brindar atención terapéutica. Entonces, acá la intención es acercar estos temas y que también ustedes se acerquen a solicitar los servicios, que nos tengan paciencia, pero creo que también es muy importante que tanto más existe una lista de espera, existe también en nuestras autoridades la necesidad de crear centros, ¿no? Exacto. Y hoy ya tenemos uno en función en Zapopan, próximamente van a inaugurar Miramar, será el segundo en Zapopan. Ya existe el Centro de Autismo de Guadalajara, que no solo tiene adultos, sino también niños, de 3 a 45 años es la población, la función. En Tlajomulco existe también un área del CENDI que se dedica a espectro autista. El Salto está por iniciar la construcción de un centro de autismo. Y pues lo que decíamos, que no solo pasa en zona centro, también en las regiones. El próximo será Tepatitlán, está a punto de iniciar a construirse, pero también vamos a tener uno en Puerto Vallarta, uno en Ciudad Guzmán y otro en Lagos de Moreno. Pues, la intención es acercar estos servicios de calidad a todas las personas y que si bien los ponemos en otras regiones, pues va a ser más fácil para las escuelas, para los papás que no viven en zona centro, acceder a estos servicios. Totalmente. ¿No? Sí. Gracias. Sí, y de hecho también a veces las organizaciones responden a las necesidades de las instituciones, porque incluso quisiera hacer también esta acotación, ¿no? Ahorita hablaba de CADI y ahí se atienden adultos. En Zapopan llegamos hasta los 12 años. ¿Sí me explico? Que esa es otra problemática, que era lo que les decía al inicio, pues sí crecen y después ¿qué? ¿No? Entonces, esto que dice Zen es parte de lo que yo también les comentaba de seguir visibilizando y seguir nombrando. Yo, a veces las familias me dicen, ay, pero es que como que sí sospecho que es autismo, pero no sé si anotarme en la lista de espera porque es muy larga, y a veces yo les digo, pues yo les sugiero que se anote, ¿no? Digo, por si sí, por si no, en lo que espera, pues usted está afuera haciendo cosas, pero también es importante que empiece a existir un registro, ¿no? Para que sepamos qué está pasando allá afuera con la sociedad y entonces, como lo decíamos, ¿no? Las instituciones vayan respondiendo a esas demandas que están siendo identificadas, ¿va? Y la última. Y la última es si tienen algún programa de capacitación o actualización a docentes, que son como justo los que ve estas cositas, porque había revisado, soy maestra de USAER, y había revisado que tienen un catálogo y entre ellas viene talleres de sensibilización, pero dice que tengo que mandar un oficio. Marqué para preguntar y me decían que aún no los tienen armados, que están como en ese proceso, entonces me gustaría saber, justo por esta actualización, porque los maestros noto que de por sí en educación especial creo que está muy desactualizado, entonces los maestros de educación regular aún más, y que creo que es como mayor autoridad. Ven, te traigo una capacitación de DIR, a yo como maestro de educación especial te la doy. Y en este momento me encuentro como, no importa de dónde llegue la información, mientras sea correcta, actualizada y les llegue a los maestros. Totalmente, ¿no? Sí. Me encanta que estés acá, sí. Que todos estén acá, porque cada uno desde nuestras fichas nos van a seguir apostando al autismo, ¿no? Entonces, te platico, pues bueno, la intención es que esto no solo quede en el tren, sino que también pueda ir a los espacios y que no solo se hable de autismo, sino se hable de discapacidad en general, porque también tenemos muchos retos en discapacidad visual, auditiva, etc., ¿no? Entonces, el oficio es literal un documento que hay que redactar, dirigido a la maestra Diana Berenice Vargas Salomón, que es la directora general del Sistema DIF Jalisco, y literal tú solicitas los temas e incluso propones fechas. Entonces, ya será parte de nuestras funciones. Te comparto, yo soy la directora de atención a discapacidad y Carla se encarga de la atención de grupos prioritarios, todos los centros que tienen que ver con la atención a discapacidad. Entonces, en ese sentido, en conjunto nos coordinaremos porque tenemos todo un equipo de profesionales que se encuentra desde el Centro de Rehabilitación Integral, que está en Avenida Alcalde, también la clínica Down o de conducta también depende de nosotros, 100 Corazones,
y los talleres prelaborales para la inclusión de personas con discapacidad. Todo eso depende de nosotros. Y la intención es que cada uno de esos centros tiene profesionales de la salud que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque creemos que para generar proyectos de impacto tienes que saber pues de la población que estás hablando, ¿no? Y que además de que estemos con la población, también estemos con ustedes en estos espacios tan públicos y gratuitos para poder hacer difusión, ¿va? Entonces, cualquier persona puede solicitarlo. De hecho, lo estábamos haciendo anoche, porque este trabajo no tiene hora de salida. Hay un plan estatal para la atención de personas con discapacidad y todo lo que llamamos grupos vulnerables, ¿no? Porque sabemos que no son discapacidades ahí. Y anoche justo estábamos integrando todo un modelo de capacitación y sensibilización, no solo en las escuelas, sino también en las empresas. Porque pues no solo vamos a hablar de que la persona ya con discapacidad se escolarizó, pues ahora también necesita un espacio para trabajar, ¿no? Claro. Y que si todos conocemos de discapacidad y sabemos cómo dirigirnos, saber qué tipo de adecuaciones necesitan los espacios, pues ya no vamos a hablar de discapacidad, porque las barreras muchas veces las ponemos nosotros y no las tiene la persona con discapacidad, ¿no? Entonces ya se está generando este plan de desarrollo estatal. ¿Qué intención tiene? Pues levantar la mano y decir, nosotras queremos, pero no podemos hacerlas solas. No es posible abarcar todo Jalisco para esto. Entonces, lo que también estamos haciendo es una coordinación, invitación a coordinarnos con Secretaría de Educación, con Secretaría de Salud, con la SAS, con todas las universidades privadas. La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, porque la intención es que todos sumemos y digamos, a ver, tú sabes de autismo, tú sabes de TEL, yo sé a lo mejor de trastorno obsesivo compulsivo, y armamos algo como lo que estás viendo ahora. Hay 84 ponencias gratuitas en este espacio y todo fue gratis. O sea, de verdad es que es la suma de voluntades de profesionales que van a estar acá hablando sobre este tema, pero la intención es que no solo hablemos de este tema, ¿va? Entonces, a mí me gustaría que como sociedad nos invito a seguir generando ruido, a seguir generando la necesidad de la formación constante, no solo de quienes trabajamos directamente con discapacidad, sino de la población, para que más adelante pues ya no hablemos de esas barreras, ¿no? Entonces, ahí está la invitación abierta, así que es coordinar agendas y que existe ya un equipo que tiene todo el material, que si bien las cifras de autismo pues se están actualizando totalmente todos los días, pero la intención es que nosotros les brindemos esa información y que si no lo sabemos también nos llevamos tarea. Sí, claro, o sea, la verdad es que somos muy humildes en ese sentido, que si no lo sabemos nos tomamos el correo y les brindamos la información más actualizada. Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por quedarse, es bien bonito. La verdad es que yo le decía hace rato, ¿no? Me siento tan contenta de saber la visión también, ¿no? Que tiene este proyecto, porque decíamos, queremos hacerlo llegar a todas y a todos los de Jalisco, pues, ¿no? De Guadalajara, de todos los diferentes municipios,